Que alguna vez te pusiste a pensar, ¿cómo la ley se puede usar como un arma? No me refiero a un robo a mano armada, sino a algo mucho más sutil, algo que se llama lawfare. Es una movida que está dando vueltas por toda Latinoamérica. Sí, Y la verdad es bastante preocupante. tienes razón. ¿Vos qué pensás? El lawfare básicamente usa las leyes y los sistemas judiciales para atacar a opositores políticos. En vez de balas, usan denuncias, investigaciones y juicios, muchas veces sin fundamento, Claro. para desprestigiar y neutralizar a sus rivales. Como una especie de golpe de Estado, pero con traje y corbata, ¿no? Exactamente. Y lo que me asusta es que se está volviendo cada vez más común en nuestra región. Y lo peligroso es que, a simple vista, todo parece legal Sí. y legítimo, pero cuando uno escarba un poco, ¿Sabes? se da cuenta de que hay mucha manipulación, mucha prensa amarillista y mucha intencionalidad política detrás de estas causas. Para entender mejor cómo funciona esta cosa del lawfare, me parece importante empezar por lo básico. ¿De dónde viene este término? ¿Quién lo inventó? Bueno, el término lawfare se empezó a usar a finales del siglo XX, principalmente en el ámbito militar. La idea original era describir el uso del derecho internacional para debilitar a un enemigo, como una forma de guerra no convencional. O sea, que lo usaban para justificar invasiones o bloqueos económicos, ¿no? Exacto. Pero con el tiempo, el concepto de lawfare se fue ampliando Claro. y se empezó a aplicar también al ámbito político interno de los países. Ajá. Ahí es donde vemos la movida que te decía antes. Usar la ley como arma para perseguir a opositores. Y en Latinoamérica, ¿cuándo empezó a sonar fuerte este tema del lawfare? Mira, si bien siempre existieron casos de persecución política a través de la justicia, Claro. en las últimas 2 décadas este fenómeno se intensificó. Muchos analistas lo vinculan al auge de los gobiernos progresistas en la región, Ajá. que generaron fuertes resistencias por parte de sectores conservadores y de las élites tradicionales. Claro, como que la derecha, al verse desplazada del poder, buscó nuevas formas de frenar el avance de la izquierda, ¿no? Exacto. Y el lawfare se convirtió en una herramienta muy efectiva para ellos, porque les permite actuar desde las sombras sin ensuciarse las manos. Nos dijiste que el lawfare se usa para desprestigiar y neutralizar a los opositores. Sí. ¿Puedes explicarnos un poco más a qué te referís con eso? Claro, el lawfare tiene 2 objetivos principales. Ajá. Por un lado, busca destruir la reputación del oponente, presentándolo como corrupto, inmoral o incluso criminal. Sí. Para eso, usan los medios de comunicación para difundir acusaciones, filtrar información Claro. y crear un clima de sospecha y condena social. O sea, que usan a la prensa como un arma para destruir la imagen del político al que quieren tumbar. Exactamente. Y por otro lado, Ajá. el lawfare busca inhabilitar al oponente políticamente, impidiéndole ejercer cargos públicos o participar en elecciones. Claro. Para eso usan la justicia para abrir causas, dictar condenas o incluso ordenar la prisión preventiva del objetivo. O sea, que lo sacan del juego, lo silencian, lo borran del mapa político. Exacto. Y esto me parece terrible. Y lo peor es que muchas veces estas causas se basan en pruebas débiles, en testimonios falsos o en interpretaciones forzadas de la ley, pero como el objetivo no es hacer justicia, sino eliminar al rival, Ajá. no les importa mucho la verdad o el debido proceso. Me parece que hay un punto clave que dijiste antes. Y, Y es que el lawfare se basa en la manipulación de la opinión pública. claro, Es decir, no alcanza con armar una causa judicial, sino que hay que convencer a la gente de que el acusado es culpable. exacto. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ahí entran en juego los medios de comunicación. Muchas veces la prensa se convierte en un instrumento de lawfare, repitiendo las acusaciones, amplificando los rumores Claro. y creando un clima de linchamiento mediático contra el objetivo. Y la gente, al estar bombardeada con esa información, termina creyendo que el político es culpable, aunque no haya pruebas contundentes. Exacto. El lawfare juega con los prejuicios, con los miedos y con las emociones de la gente. Claro. Busca generar indignación, odio y rechazo hacia el oponente, Ajá. para que la sociedad lo vea como un enemigo al que hay que eliminar. Es como una especie de guerra psicológica, ¿no? Sí, se podría decir que sí. Mm. Y lo más peligroso es que una vez que la imagen de un político está dañada, Sí. es muy difícil recuperarla. Para entender mejor cómo funciona el lawfare en la práctica, me gustaría que veamos algunos casos concretos. Dale. Empecemos por Brasil, que es uno de los países donde
este fenómeno se ha desarrollado con más fuerza. De acuerdo, un caso emblemático en Brasil es el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, Más conocido como Lula. más conocida como Lula. El líder del Partido de los Trabajadores, que estuvo preso durante más de un año por acusaciones de corrupción. Exactamente. Y lo interesante de este caso es que se puede ver claramente cómo el lawfare se utiliza en diferentes etapas de la carrera política de un líder. A ver, contanos un poco más sobre eso. Claro. ¿Cómo fue la movida contra Lula? Bueno, primero hay que entender que Lula es una figura muy popular en Brasil. Sí. Durante sus 2 mandatos como presidente, implementó políticas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza. Claro. Y eso le valió un gran apoyo popular. Claro. Pero también generó la resistencia a los sectores más poderosos del país, ¿no? Exacto, a partir de 2014, cuando el PT ya llevaba más de una década en el poder, la oposición comenzó a intensificar los ataques contra Lula y su partido. Sí. Y ahí es donde entra en juego el lawfare. ¿De qué manera? Bueno, en 2014 se inició una investigación judicial, conocida como Operación Lava Jato, que investigaba un esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Un escándalo de corrupción a gran escala, Sí. que involucró a políticos, empresarios y funcionarios de varios países. Exacto. Y si bien la investigación era legítima, rápidamente se convirtió en una herramienta política para perseguir al PT y a Lula. ¿Cómo fue eso? ¿De qué manera la investigación se desvió de su objetivo original? Bueno, los fiscales y los jueces a cargo de la investigación empezaron a filtrar información a la prensa, acusando a Lula de ser el jefe de la red de corrupción, aunque no tenían pruebas sólidas para demostrarlo. O sea, que usaron a la prensa para crear un clima de condena social contra Lula. Exactamente. Aunque no hubiera una sentencia judicial en su contra. Exactamente. Y la estrategia funcionó. Los medios de comunicación se lanzaron con todo contra Lula, Claro. repitiendo las acusaciones de los fiscales y presentándolo como el símbolo de la corrupción en Brasil. Y la gente, al estar bombardeada con esa información, terminó creyendo que Lula era culpable, Exacto. aunque no hubiera un juicio justo. Exacto. Y lo más grave es que, a medida que avanzaba la investigación, se fueron descubriendo irregularidades en el proceso judicial, como presiones a testigos, filtraciones ilegales de información y acuerdos con delatores que no se ajustaban a la ley. O sea que había mucha mugre detrás de la Operación Lava Jato. Sí. Mucha manipulación para perjudicar a Lula. Exacto. Y lo más triste es que a pesar de todas las irregularidades, Lula terminó siendo condenado y pasó más de un año en prisión. Una condena que fue anulada posteriormente por el Supremo Tribunal Federal a reconocerse que el juez a cargo del caso, Sergio Moro, había actuado con parcialidad y había violado el debido proceso. Exacto, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Lula había sido destruida y el PT había sido debilitado políticamente. Y eso allanó el camino para el ascenso de Jair Bolsonaro, un político de extrema derecha que llegó al poder en 2018. O sea que el lawfare logró su objetivo, sacar a Lula del juego político y facilitar el triunfo de la derecha en Brasil. Exacto, y esto no es un caso aislado. En varios países de la región vemos cómo se utiliza el lawfare para perseguir a líderes progresistas y debilitar a los movimientos populares. Así es el caso de Lula en Brasil, es solo la punta del iceberg. En toda Latinoamérica vemos cómo se repiten los mismos patrones, acusaciones sin fundamento, juicios mediáticos, manipulación de la justicia y todo con el objetivo de eliminar a los adversarios políticos. Es como si estuvieran usando un manual, ¿no? Como si hubiera una estrategia coordinada para desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región. Bueno, no sé si hay una estrategia coordinada, pero lo cierto es que el lawfare se ha convertido en un arma muy utilizada por la derecha latinoamericana para recuperar el poder que perdió en las últimas décadas. Y lo que más me preocupa es que al usar la ley como máscara, logran disfrazar su accionar autoritario y antidemocrático. Totalmente, el lawfare es una forma sutil de golpe de Estado porque no necesita tanques ni soldados para derrocar a un gobierno. Basta con manipular la justicia, controlar los medios de comunicación y generar un clima de opinión pública favorable a la destitución del líder. Hablando de manipulación de la justicia, otro caso que me parece paradigmático es el de Dilma Rousseff en Brasil. Sí, la destitución de Dilma en 2016 es otro ejemplo claro de cómo se puede usar el lawfare para sacar del poder a un presidente legítimamente electo. Para los que no se acuerdan, Dilma fue la primera mujer presidenta de Brasil
y llegó al poder en 2011 representando al mismo partido que Lula, el Partido de los Trabajadores. Exacto, y durante su primer mandato, Dilma continuó con las políticas sociales que habían implementado Lula, lo que le valió un gran apoyo popular. Claro, pero también generó la furia de la oposición que la acusó de populista, de irresponsable, de llevar al país a la ruina. Exacto, y a partir de 2014, cuando Dilma ganó su segundo mandato por un margen muy estrecho, la oposición comenzó a buscar la forma de destituirla. Y ahí es donde entra en juego el lawfare, ¿no? Exacto, la oposición encontró un resquicio legal para acusar a Dilma de haber cometido irregularidades en el manejo de las cuentas públicas, lo que se conoció como pedaladas fiscales. Un término bastante técnico que básicamente se refiere a la manipulación de las cuentas del gobierno para ocultar un déficit. Exacto, y si bien la acusación era bastante endeble, los medios de comunicación se hicieron eco de ella y la amplificaron hasta convertirla en un escándalo nacional. Y de nuevo la prensa jugando un rol clave en la construcción de la narrativa del lawfare. Así es, los medios de comunicación repitieron hasta el cansancio la acusación de las pedaladas fiscales, presentándola como una prueba irrefutable de la corrupción de Dilma y su gobierno. Y la gente, al estar expuesta a esa información de manera constante, terminó creyendo que Dilma era una delincuente que debía ser destituida. Exacto, y lo más grave es que en este caso el lawfare contó con la complicidad de sectores del Poder Judicial que actuaron de manera parcial y aceleraron el proceso de destitución de Dilma. Y al final Dilma fue destituida por el Senado en 2016 en un juicio político que muchos consideran ilegítimo y antidemocrático. Exacto, y con la destitución de Dilma, la derecha brasileña logró recuperar el poder después de más de una década de gobiernos del Partido de los Trabajadores. Y lo que más me preocupa es que con la llegada de Bolsonaro al poder, se abrió la puerta a una ola de retrocesos en materia de derechos humanos, políticas sociales y protección del medio ambiente. Sí, la destitución de Dilma tuvo consecuencias muy graves para Brasil y para la región en general. Fue un golpe a la democracia y un triunfo para las fuerzas más reaccionarias y conservadoras del país. Y hablando de fuerzas reaccionarias y conservadoras, me parece que no podemos dejar de mencionar el caso de Argentina, que es un ejemplo de cómo el lawfare se puede usar para perseguir a líderes políticos, incluso después de que dejaron el poder. Totalmente, el caso de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina es paradigmático. Cristina, la expresidenta de Argentina que gobernó el país entre 2007 y 2015, y que desde entonces ha sido objeto de una feroz persecución judicial. Exactamente, Cristina es una figura muy polarizante en Argentina para sus seguidores. Es una líder carismática que defendió los intereses de los sectores populares para sus detractores. Es una populista autoritaria que llevó al país a la ruina. Pero más allá de las opiniones a favor o en contra, lo cierto es que desde que Cristina dejó el poder ha sido blanco de una serie de acusaciones de corrupción, muchas de las cuales se basan en pruebas endebles o en testimonios de dudosa procedencia. Así es, y lo más preocupante es que en algunos casos los jueces que llevan adelante las causas contra Cristina han actuado de manera parcial, mostrando un claro sesgo en contra de la expresidenta. Se ha denunciado, por ejemplo, la existencia de presiones a testigos, filtraciones ilegales de información a la prensa y la utilización de pruebas fabricadas para incriminar a Cristina. Exactamente, y todo esto ha generado un clima de persecución política que ha afectado no solo a Cristina, sino también a muchos de sus colaboradores y a figuras del kirchnerismo en general. Y lo que más me llama la atención es la ferocidad con la que la atacan. No solo la acusan de corrupción, sino que la demonizan. La presentan como un monstruo, la culpabilizan de todos los males del país. Es que Cristina representa una amenaza para ciertos sectores de la sociedad argentina, para las élites económicas, para los medios de comunicación hegemónicos, para la derecha política. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les molesta tanto de Cristina? Bueno, Cristina representa un modelo de país diferente al que ellos defienden durante sus gobiernos. Se implementaron políticas sociales que beneficiaron a los sectores más vulnerables, se nacionalizaron empresas estratégicas, se recuperó el rol del Estado en la economía y se impulsó una política exterior más independiente de Estados Unidos. O sea que Cristina desafió la status quo, el modelo neoliberal que ellos quieren imponer. Exactamente, y por eso la atacan con tanta hazaña, porque saben que ella representa una alternativa real al modelo que ellos defienden. Y no solo la atacan a ella, sino que también atacan a sus seguidores, a los movimientos sociales, a las organizaciones populares que la apoyan. Así es, el lawfare no solo busca eliminar a un líder político, sino que también busca desmoralizar a sus bases, desmovilizar a sus seguidores y generar un clima de miedo e intimidación. Es como una forma de disciplinamiento social, ¿no? Un mensaje para que nadie se atreva a desafiar el poder establecido. Exactamente, y lo más peligroso es que cuando el lawfare se instala en un país, se genera un clima de impunidad para los poderosos que se sienten con la libertad de actuar por fuera de la ley sabiendo que no van a tener consecuencias.
Y al mismo tiempo se genera un clima de desconfianza hacia la justicia que deja de ser vista como un poder independiente, imparcial, para ser vista como una herramienta al servicio de los intereses de los grupos dominantes. Así es, y cuando la gente pierde la fe en la justicia, se debilita el Estado de Derecho, se erosiona la democracia y se abre la puerta a la violencia y al autoritarismo. Y hablando de violencia, me parece que no podemos dejar de mencionar el intento de asesinato que sufrió Cristina el año pasado. Sí, ese fue un episodio terrible que demostró hasta dónde pueden llegar los que odian a Cristina y al proyecto político que ella representa. Recordemos que en septiembre de 2023, un hombre intentó dispararle a Cristina en la cabeza, pero el arma se trabó y no salió la bala. Un hecho que conmocionó a Argentina y al mundo entero, y que puso en evidencia el clima de odio y violencia que se ha generado en el país en los últimos años. Y lo que más me preocupa es que después del intento de asesinato no hubo una condena social unánime ni una investigación exhaustiva para determinar quiénes estaban detrás del atentado. Así es, y eso demuestra la impunidad con la que se mueven los que buscan silenciar a Cristina y a cualquier voz que se atreva a cuestionar el poder establecido. Y hablando de silenciar voces críticas, me parece que es importante mencionar el caso de Rafael Correa en Ecuador. Sí, el caso de Correa es otro ejemplo de cómo se puede usar el lawfare para perseguir a un líder político incluso después de que dejó el poder. Recordemos que Correa fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, y durante su gobierno implementó una serie de políticas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza y redujeron la desigualdad. Exacto. Correa es una figura muy popular en Ecuador y su gobierno es considerado por muchos como uno de los más exitosos de la historia del país. Pero también generó la resistencia de ciertos sectores de la sociedad ecuatoriana que lo acusaron de autoritario, de corrupto, de querer perpetuarse en el poder. Exactamente. Y después de que Correa dejó la presidencia, se iniciaron una serie de investigaciones en su contra por supuestos casos de corrupción durante su gobierno. Investigaciones que, según sus defensores, están plagadas de irregularidades y tienen una clara intencionalidad política. Así es, se ha denunciado la existencia de presiones a testigos, filtraciones ilegales de información a la prensa y la utilización de pruebas fabricadas para incriminar a Correa. Y lo más grave es que a raíz de estas investigaciones, Correa se vio obligado a exiliarse en Bélgica, donde vive actualmente. Exacto, Correa ha sido condenado a una ausencia por la justicia ecuatoriana y tiene una orden de captura internacional en su contra. Una condena que él considera injusta y que atribuye a una persecución política por parte de sus enemigos. Así es, Correa sostiene que es víctima del lawfare y que las acusaciones en su contra son parte de un plan para impedir su regreso a Ecuador y su participación en la política. Y lo que más me llama la atención es que el lawfare no solo se usa para perseguir a expresidentes, sino que también se usa para atacar a líderes políticos en ascenso, a figuras que representan una amenaza para el poder establecido. Totalmente, un caso emblemático en este sentido es el de Daniel Jadue en Chile. Jadue, el exalcalde de Recoleta, que en 2021 fue candidato presidencial por el Partido Comunista de Chile. Exactamente, Jadue es una figura muy popular en Chile y su candidatura presidencial generó mucha expectativa ya que representaba una alternativa real al modelo neoliberal que ha imperado en el país durante las últimas décadas. Pero durante la campaña electoral, Jadue fue objeto de una serie de ataques mediáticos y judiciales que buscaron desprestigiarlo y debilitar su candidatura. Así es, se le acusó de corrupción, de tener vínculos con el narcotráfico, de ser un peligro para la democracia. Acusaciones que según sus defensores eran falsas y estaban basadas en pruebas endebles o en testimonios de dudosa procedencia. Exactamente, y lo más grave es que estos ataques mediáticos y judiciales tuvieron un impacto negativo en la campaña de Jadue que terminó perdiendo las elecciones. Y muchos analistas consideran que el lawfare jugó un rol clave en la derrota de Jadue. Así es, el lawfare se ha convertido en una herramienta muy efectiva para impedir el ascenso de líderes políticos que cuestionan el poder establecido. Y lo que más me preocupa es que con el avance del lawfare en Latinoamérica se está generando un clima de miedo e intimidación que desincentiva la participación política y debilita la democracia. Totalmente, el lawfare es una amenaza para la democracia porque busca silenciar a las voces críticas, criminalizar la disidencia y concentrar el poder en manos de unos pocos. Y lo más peligroso es que muchas veces el lawfare se presenta como una lucha contra la corrupción, como una defensa de la legalidad, como una forma de limpiar la política. Exactamente, y eso hace que sea aún más difícil combatirlo porque se esconde detrás de un discurso aparentemente noble, pero que en realidad oculta una intencionalidad política perversa. Me parece que para entender mejor la gravedad del lawfare es importante escuchar la voz de los expertos, de los que han estudiado este fenómeno en profundidad. Y en ese sentido me gustaría que hablemos del Dr. Raúl Zaffaroni. Sí, Zaffaroni es una figura clave en el debate sobre el lawfare en Latinoamérica. Recordemos que Zaffaroni es un reconocido jurista argentino
que fue juez de la Corte Suprema de Justicia de su país y que actualmente es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente, Zaffaroni ha escrito extensamente sobre el lawfare y ha denunciado en reiteradas ocasiones el uso de la justicia para perseguir a opositores políticos en Latinoamérica. Y lo que más me llama la atención de Zaffaroni es su capacidad para analizar el lawfare desde una perspectiva histórica y global, para entender cómo este fenómeno se inserta en un contexto más amplio de lucha por el poder a nivel mundial. Así es, Zaffaroni sostiene que el lawfare es una expresión del poder punitivo que se ha instalado en el mundo a partir del fin de la Guerra Fría y que se caracteriza por la criminalización de la pobreza, la disidencia y la protesta social. Y según Zaffaroni, el lawfare se ha convertido en una herramienta fundamental para las élites globales, para los grupos de poder económico y político, para mantener su hegemonía e impedir el surgimiento de alternativas al modelo neoliberal. Exactamente, y lo más grave, según Zaffaroni, es que el lawfare no solo afecta a los individuos que son perseguidos, sino que también tiene un impacto negativo en la sociedad en general. ¿De qué manera? Bueno, Zaffaroni sostiene que el lawfare genera un clima de miedo e incertidumbre que limita la libertad de expresión, que desincentiva la participación política y que debilita el Estado de Derecho. O sea que el lawfare no solo es un ataque a los individuos, sino que también es un ataque a la democracia. Exactamente, y por eso es tan importante combatirlo, denunciarlo y generar conciencia sobre sus peligros. Y hablando de generar conciencia, me parece que es importante destacar el rol que están jugando los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación alternativos en la lucha contra el lawfare. Sí, estas organizaciones están jugando un rol fundamental en la denuncia de los casos de lawfare, en la defensa de las víctimas y en la visibilización de este fenómeno a nivel nacional e internacional. Y también están trabajando para generar conciencia en la sociedad sobre los peligros del lawfare y para movilizar a la gente en defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Exactamente. La lucha contra el lawfare es una lucha colectiva que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad que están comprometidos con la justicia, la libertad y la democracia. Y me parece que es importante destacar que a pesar del avance del lawfare en Latinoamérica, hay también signos de resistencia. Hay gente que está luchando contra este fenómeno. Hay esperanza de que se pueda revertir esta tendencia. Y también hay muchos abogados, jueces, fiscales, periodistas, activistas que están trabajando para denunciar el lawfare, para defender a las víctimas y para fortalecer el Estado de Derecho. Y también hay un creciente movimiento social en Latinoamérica que se está organizando para defender la democracia, para resistir el avance del autoritarismo y para construir un futuro más justo e igualitario para todos. Exacto, la lucha contra el lawfare es una lucha por la democracia, por la justicia, por la dignidad, y es una lucha que no podemos perder. Sí, escuchando todo esto, me pregunto si hay alguna forma de prevenir el lawfare o al menos de protegerse de él. ¿Qué se puede hacer para evitar caer en esta trampa? Bueno, no hay una receta mágica para evitar el lawfare. Es un fenómeno complejo y multifacético que requiere una respuesta integral. Pero hay algunas medidas que se pueden tomar para prevenirlo o al menos para mitigar sus efectos. A ver, contame, ¿cuáles son esas medidas? En primer lugar, es fundamental fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la independencia del Poder Judicial y promover la transparencia en la gestión pública. Claro, si las instituciones funcionan bien, si la justicia es independiente y si hay transparencia, es más difícil que el lawfare prospere, ¿no? Exactamente. Un sistema judicial independiente e imparcial es fundamental para evitar que la justicia sea utilizada como un arma política y la transparencia en la gestión pública reduce las posibilidades de corrupción, que es uno de los principales argumentos que se utilizan en el lawfare. O sea que la prevención del lawfare empieza por casa, por tener un Estado fuerte e instituciones sólidas. Así es, pero también es importante generar conciencia en la sociedad sobre los peligros del lawfare, sobre cómo funciona, sobre cómo se construye el relato, sobre cuáles son sus objetivos. Claro, si la gente está informada, si sabe cómo reconocer el lawfare, es más difícil que caiga en la trampa, ¿no? Exactamente, la educación y la concientización son fundamentales para combatir el lawfare. Hay que desmontar los mitos, hay que explicar la verdad, hay que mostrar las pruebas, hay que desenmascarar a los que están detrás de este fenómeno. Y también hay que defender la libertad de expresión, ¿no? Porque el lawfare muchas veces se basa en la censura, en el silenciamiento de las voces críticas, en la creación de un clima de miedo e intimidación. Totalmente, la libertad de expresión es un derecho fundamental que es esencial para el funcionamiento de la democracia. Y el lawfare busca precisamente coartar esa libertad, busca silenciar a los que piensan diferente, busca imponer un pensamiento único. O sea que la lucha contra el lawfare también es una lucha por la libertad de expresión, por el derecho a la información, por la pluralidad de voces. Exacto, y en esa lucha los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Claro, porque como decíamos antes, los medios muchas veces actúan como, digamos, un medio de comunicación, pero también como un medio de control. Exacto, y en esa lucha los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Claro, porque como decíamos antes, los medios muchas veces actúan como
amplificadores del lawfare, ¿no? Así es, por eso es tan importante que los medios de comunicación sean responsables, que contrasten la información, que den espacio a la defensa, que cuestionen las motivaciones políticas que pueden estar detrás de las causas judiciales. O sea que los medios de comunicación tienen que dejar de ser cómplices del lawfare y tienen que empezar a ser parte de la solución. Exacto, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la construcción de la realidad, en la formación de la opinión pública, y esa responsabilidad implica un compromiso con la verdad, con la justicia, con la democracia. Y hablando de compromiso con la democracia, me parece que es importante destacar el rol que están jugando los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos y los líderes políticos progresistas en la lucha contra el lawfare. Sí, estos actores están en la primera línea de combate contra el lawfare, son los que están denunciando los casos, los que están defendiendo a las víctimas, los que están movilizando a la gente, los que están presionando a los gobiernos para que tomen medidas. O sea que la lucha contra el lawfare es una lucha colectiva que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad que están comprometidos con la democracia. Exactamente. El lawfare es una amenaza para todos, no solo para los líderes políticos que son perseguidos, es una amenaza para la democracia, para el Estado de Derecho, para la libertad, para la justicia. Y por eso es tan importante que nos unamos para combatirlo, que no nos quedemos callados, que no miremos para otro lado. Tienes razón, el lawfare se alimenta del silencio, la indiferencia, de la apatía. Si queremos derrotarlo, tenemos que levantar nuestras voces, tenemos que movilizarnos, tenemos que exigir justicia. Que me parece que este deep dive nos ha dejado una enseñanza muy importante. El lawfare es una amenaza real para la democracia en América Latina, pero no es invencible. Totalmente, el lawfare se puede combatir, se puede derrotar, pero para eso necesitamos estar informados, organizados y movilizados. Necesitamos ser conscientes de sus peligros, de sus mecanismos, de sus objetivos. Necesitamos defender la libertad de expresión, la independencia del Poder Judicial y la transparencia en la gestión pública. Necesitamos construir una sociedad más justa, más equitativa, más democrática, donde el lawfare no tenga lugar. Bueno, creo que con esto ya podemos ir cerrando este deep dive sobre el lawfare en América Latina. Espero que les haya servido a nuestros oyentes para comprender mejor este fenómeno y para tomar conciencia de la importancia de luchar contra él. Yo también, y quiero agradecerte por la invitación a participar en este programa, por la oportunidad de compartir mis ideas y reflexiones sobre este tema tan importante. Gracias a vos por tu tiempo y por tus conocimientos, y a nuestros oyentes les recordamos que el lawfare es una amenaza real para la democracia en nuestra región y que la lucha contra este fenómeno es una tarea de todos. Así es. No nos quedemos callados, no miremos para otro lado, defendamos la democracia, defendamos la justicia, defendamos la libertad. Bueno, gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Welly. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.